Don José. ¿Y qué clase de gol ¿Y es qué ese gol? clase de gol? El gol es realmente Una pieza. el epítome del fútbol. Oiga, Fernando, ahora que usted estaba hablando del profesor Zárate, quiero agradecer a mi cuñada Hilda. Me mandó una grabación de ese gran chileno, Nodier Valdivieso. No lleva el yeso. Nodier, donde él le canta a Chitere, a la calle abajo. Una pieza para los que somos de esa área. Nos recuerda tantas cosas, tanta gente. La música es la máquina del tiempo, hombre. Nodier Valdivieso. ¿Te acuerdas cuando él cantaba Las Molas? Las Molas. ¿Usted se acuerda de Las Molas? Oye, no, y lo conozco bien. Tu sobrino fue Usted compañero. estaba muy joven cuando. No, yo Las Molas no. Usted sabe que ya en las salas de baile para gente adulta, pues ya esto, usted mete una discoteca en velado, eso es un desastre. No, es para que ni nosotros. los pelados van a la discoteca. Bien. Hay que seguir bailando, ¿ah? El baile, igual que la risa, es una gran terapia. Bueno, estamos en COVID, así que Sí. vamos a ver las cifras que nos dio el MINSA en el día de hoy. Gracias, Noemí. Está al día, Noemí. Me quito los lentes. 394.241 casos positivos. Total de la pandemia de los... ¿Cuántos meses llevamos, Fernando? 12 15. más 6, 18 meses. No, el presidente dijo ayer 16, sí. 16 meses. 16 meses de 24 ha sido la pandemia en la administración del presidente Cortizo. 16 entre 24, reduzca esa fracción. Para ver a los muchachos, hay una reducción ahí en la fracción esta, 16 sobre 24. Se dará cuenta del tiempo que hemos pasado en pandemia bajo la administración del presidente Cortizo. Ayer hubo 514 positivos, pero se hicieron solo 5.965 para un porcentaje de positividad de 8.6%. Observe la curva. Sin duda, vamos al alza. Con certeza estadística, esa curva polinómica de quinto grado montada sobre los casos diarios, asumiendo que se mantengan las mismas condiciones, vamos al alza. Ya nos estamos alejando cada vez más del 5, más cerca del doble dígito que del 5 como referente epidemiológico. Por debajo del 5 tenemos mucho mejor control del virus que por encima del 5. Estamos a 8,6. La siguiente gráfica nos demuestra la gravedad del problema. Ahí está. Y este es el porcentaje de casos activos. Recuerde que hace unas semanas estábamos en 3.800, hoy estamos en 10.521. 10.521 con un índice, con un porcentaje de letalidad, perdón, de casos activos de 2,7. Estábamos en 1,1. Esto ha hecho que la recuperación clínica ha bajado a 95,7. ¿Por qué es importante esa curva? Porque podemos decir ahora, diríamos con un nivel de preocupación, que los casos activos, más que duplicándose durante las últimas semanas. Y ese es un llamado claro de que estamos en una tercera ola en ascenso. Y esto tenemos que pararlo de alguna u otra forma. Y fíjese el efecto de esto. A ver si me pasa la siguiente gráfica. Esto se expresa aquí. ¿Por qué nosotros tenemos que mantener la vacunación activa y por qué las medidas de mitigación no las podemos abandonar? Por esto que usted está viendo ahí. Le doy los números. El total de aislados en casas de 9.541. Aislados en hoteles 390. Pero hospitalizados en sala ha subido a 501. Y cuidados intensivos ha subido a 89, Fernando. Eso que nos está indicando, observe la curva de abajo, la que está en la base, fíjese cómo va subiendo los intensivos y fíjese cómo va subiendo los cuidados en cama. Al pasar eso, ¿qué ocurre? La presión sobre el sistema hospitalario se aumenta. Y este incremento de casos, del porcentaje de positividad y el incremento de esto trae como consecuencia un incremento en el uso de camas y cuidados intensivos, que son ventiladores. Fíjense lo que le estoy diciendo. Esto es otro elemento de preocupación. Páseme a la siguiente gráfica. Ahí está la mortalidad y fíjense cómo se mueve de una forma tan errática. Ayer tuvimos 2 muertos, uno del día y uno después. Hemos oscilado entre 0, 9, 7, 2. Y en la medida en que estemos en 89, usted puede esperar que esto va a subir. Bueno, Sí. es que ahí es donde hace efecto la que ha sido la teoría en el mundo de reforzar la vacunación en personas mayores de 60 años. Y nosotros lo hemos hecho. Hubieran estado
más vulnerables que ahora mismo. Claro. Y nosotros Son lo hemos más hecho. resistentes, y las personas entre 30 y 40 años, 40 y 50 años, que son las que tienen los casos más graves, pues son más resistentes a estar en una sala o una sala de Y cuidado. los de 60 para arriba son los más susceptibles. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Los jóvenes, ¿no?, se están afectando, y como el virus cambia su dinámica de ataque, ahora el ataque va directo a los pulmones. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. El virus tiene una estrategia contra nosotros. La última gráfica, Noemí, si la... Ahí está. Ahí está, la positividad, sin duda alguna. Hacia adelante. Veamos un resumen ahora. Los 5 indicadores epidemiológicos que nosotros les mostramos todos los días a ustedes, este es uno. Nosotros estamos moviéndonos, nos hemos movido por debajo de 5 entre 2,3, 3,5, pasamos a 4, 4,1, montamos en 5, 5,1, bajamos a 4,8, subimos a 5, 6 y hoy amanecemos en 8,7. Estamos más cerca del doble dígito que del 5. 8,7 está más cerca de 10 que de 5. Entonces, esto nos plantea el primer problema. El virus está a la ofensiva. El virus ha comenzado una ofensiva y ha tomado colinas que nosotros lo habíamos desalojado. Eso es así de simple. Esto es una guerra. Entonces, en nuestra estrategia, una ventaja que hemos tenido es que hemos tenido vacuna. Pero si no tuviéramos vacuna, esto ya estuviera súper disparado. Entonces, tenemos que prestar atención a las medidas de mitigación. Y resumo todos los indicadores. Nosotros calculamos el ERT, calculado por nosotros, nuestro equipo técnico que le brinda toda esta información diaria, en 1,14 para esta semana. No sé cuánto dirá el MINSA hoy. El informe que ellos nos den será el oficial para nosotros. El índice de positividad hoy es de 8,6%. Nos estamos moviendo entre 6, 7 y 8 y ahora estamos en 8,6. El número de positivos se ha incrementado a 10.521 para un porcentaje de 2,7%. La mortalidad ha caído y se mueve entre up and down, arriba y abajo. En la medida en que haya más gente en cuidados intensivos, la probabilidad de morir es más alta ahí. Entonces, así de simple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, volver a lo básico. Vacunarnos. Vamos a tener vacunas más fuertes durante el mes de abril. Las próximas semanas, los Estados Unidos ha donado vacunas, de los cuales una parte nos tocará a nosotros. Tenemos que vacunarnos, sobre todo porque hay nuevas variantes. En los Estados Unidos, la variante Delta se ha convertido en un problema serio por su capacidad de reproducción más rápida. Tenemos que prestarle atención a este desenfreno que hemos desarrollado, pues tenemos que ir todos juntos a tomar trago. Se puede tomar una botella de vino solito ahí, no le va a pasar nada. Y no tiene por qué tomar. Acordémonos que estamos en una guerra. Y un retroceso en esa guerra significa un retroceso en la economía. No se engañen en eso. Si usted quiere ver ejemplos de esto, lo puede ver en Inglaterra, en Alemania, en Costa Rica, lo puede ver en Colombia. La situación de Colombia es, Uruguay, Buenos Aires, Santiago de Chile, para que ustedes vean cosas que han pasado. Si usted quiere ver Honduras, un desastre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estos indicadores nos están dando con claridad que no estamos en la situación de hace unas 5 o 6 semanas que estamos mejor. Estamos mejor con respecto a la región en América Latina, sin duda alguna. Uruguay tiene 24.194 casos activos y 5.316 muertos. ¿Y en cuánto murieron ayer? Ayer murieron 45 y tuvo 1.517 nuevos casos. ¿Se acuerda cuando nosotros hablamos de Uruguay que no pasaba nada? Y esta es la misma población de Panamá. Eso es lo más parecido a nosotros. Eso es lo más parecido a nosotros en términos poblacionales. Bueno, mire lo que ha pasado allá. Y está lejos de nosotros. Mire la que está pasando al lado de Pero Costa Rica. lo que pasó allá, ¿por qué? Porque tenían 2 focos grandes que eran Brasil y la Argentina haciendo presión en su frontera. Y nosotros tenemos 2 focos al lado. Y la ventaja que hemos tenido nosotros es que hemos tenido una vacunación. Nosotros vemos casi 1.000.000 casi 400.000 personas vacunadas, ¿no? Nosotros tenemos un nivel de inmunidad parcial bastante alta con respecto al continente, pero también estamos tomando medidas de mitigación. Hay corregimientos donde tenemos que prestar la atención, en Herrera, en Los Santos, en Chiriquí, aquí en la capital. ¿Bien? Oye, algunas otras cosas, Fernando, antes de ir a las próximas entrevistas. Primero,
Hoy arranca el proceso de firmas yo firmo por Panamá, unas estructuras de partidos políticos que buscan la firma para las reformas constitucionales. Entra al debate las reformas constitucionales. Entran, ya están en el debate político. Y esto arranca hoy, más lo que arrancó el viernes pasado. Hay un proceso de discusión y de movilización en las bases con respecto a las reformas. También es importante decirles que la canciller panameña viajó a Europa, ya está en Madrid, entiendo, Erika Moines, en la búsqueda de una estrategia internacional para sacar a Panamá de las listas. Hay que hacer mucho más esfuerzos para nosotros salir de las listas. No es tan fácil, porque los intereses de Europa están en mantenernos a nosotros en la lista. Nosotros tenemos que tener claro que se trata de una competencia. Una parte de eso tienen razón y otra parte es cómo nos sacan de la competencia. Y que nosotros nos convirtamos en la agencia de impuestos de ellos, que Sí, eso es lo que no se puede hacer. Entonces nosotros tenemos que entender lo que está ocurriendo y para eso nosotros necesitamos esto que está haciendo la canciller, que aparece hoy en primera plana del Metro Libre, pero además tenemos que hacer un papel mucho más protagónico en nuestras relaciones internacionales. Mucho más protagónico. ¿Por qué? Porque este es un problema que básicamente tiene que ver con legislaciones que nos han obligado a aplicar, que ellos no aplican, y tiene que ver mucho con la capacidad política de nuestra nación de reaccionar ante el mundo internacional. Nosotros tenemos músculo para hacer cosas, pero si no tenemos una estrategia en común, que compartamos todos, somos más débiles. Juntos somos más fuertes. Bien. También estamos esperando lo que va a pasar hoy con el caso de Ricardo Martinelli, de acuerdo a lo que explicaba Camacho. No debería haber. No debería haber audiencia. Pero de acuerdo a lo que conocemos formalmente, está llamado a un juicio hoy. Veremos qué va a pasar. Nosotros lo estaremos informando. Ayer el presidente de la República tocó dos temas que tienen que ver uno con la ampliación del vale digital y dos, tiene que ver con la moratoria que en el fondo va a afectar a los bancos. Vamos a tener a la gente de los bancos mañana. Fíjese, Fernando, lo que me manda un oyente, y este es para el gobierno. Dice: buen día, señor Blandón, espero que se encuentre bien, igual que su familia. Salúdeme a Fernando. Referente a la noticia de Panamá Solar, quisiera que por medio de ustedes resuelvan alguna de estas interrogantes. Debe haber, dice él, una edad para realizar los trabajos comunitarios y propone que sea entre 45 y 50 años, ya que muchos jóvenes reciben el vale y no tienen ninguna responsabilidad en el hogar y tampoco tienen estudios. ¿Cuánto se gastará en pasaje 24 días para realizar trabajos comunitarios? Es lo que se pregunta después. Claro. Yo me comuniqué y yo tengo que ir a la Junta X, yo me tengo que mover de mi casa a esa Junta, ¿cuánto me voy a gastar? Porque esa diferencia se la tengo que restar, ¿vale? Según él. La tercera edad, como no manejan redes, ¿cómo harán para recibir cursos si ni tan siquiera pueden manejar un celular? Este plan, según mi opinión, no debe ser para personas de la tercera edad. No está mal lo que se ha planteado, el plan está, el proyecto está mal planteado según estos oyentes, que hay preocupaciones con respecto a las nuevas, no restricciones, sino condiciones que se han puesto para el vale digital, y esto tendrá que ir aclarándolo el gobierno, haciéndole, prestándole atención a los interrogantes que debemos manejar. Pero hay una preocupación central en el país. Hay dos discusiones que van por caminos que parecieran querer bifurcarse. Uno, la discusión sobre las reformas constitucionales. Yo creo que hay un simplismo de decir las reformas no resuelven nada y no generan Producto Interno Bruto, nada. Eso es una afirmación falsa. O que la reforma, si hacemos reformas constitucionales, vamos a retroceder. Bueno, es que el mundo está avanzando. ¿Y qué es lo que nosotros debemos saber? Nosotros necesitamos reforzar la institucionalidad. Es un debate que no podemos eludir. ¿Usted quiere ver? Hay reformas constitucionales que arrancan el 4 de julio en Chile. Hay reformas constitucionales que van a tener que hacerse en Ecuador. Hay reformas constitucionales que ya el presidente electo, Castillo, ha prometido. Hay reformas constitucionales que Colombia tiene que hacer. Hay reformas al procesos electorales y constitucionales en los Estados Unidos. Entonces, el cambio de la Constitución
no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo al pueblo. Lo que hay que tenerle miedo al populismo de derecha o de izquierda. Pero la mayoría de nuestro país es un país en el centro, este es un país de clase media. Es un punto. El simplismo, sí necesitamos reformar algunas cosas. Ese es un plan. El otro es el simplismo de querer que en el ataque sin sentido a la estructura orgánica del país, estamos avanzando porque estamos denunciando la corrupción. Bueno, la corrupción que nos están denunciando es una parte de la corrupción. La corrupción es un problema mucho más complicado y complejo y es intrínseco al sistema económico. Porque cuando usted tiene como consigna la maximización de los ingresos, ¿usted qué está planteando? Que hay que aumentar los ingresos. Sí, como sea. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el sistema económico se ha producido una concentración enorme de la riqueza en este proceso y se ha acentuado más en el proceso de neoliberalismo, que ha traído como consecuencia dos crisis sociales muy graves. Una, la concentración de la riqueza siendo más multimillonario en una actitud prácticamente irrespetuosa a la pobreza en general. Y dos, ha traído el desarrollo más activo de la pobreza y la pobreza extrema. Y la otra consecuencia es que el sistema ha producido un nivel de marginalidad política, social, a miles de ciudadanos. Usted lo ve, por ejemplo, la última expresión social de esa la tenemos en Colombia. 44% de gente en pobreza y pobreza extrema, 17 y 18% de gente en desempleo, sin proceso de entrar a la élite. Y lo que hacen ellos es malo, lo que hacen los ricos está bien. Chile es un ejemplo de eso, Perú es otro ejemplo de eso, Brasil, Argentina. Entonces, hay explosiones no solamente en nuestro continente, lo hay en Tailandia, lo hay en Myanmar, lo hay en Hong Kong, lo hay en África. En los Estados Unidos, la democracia está en peligro. Lo ha señalado con claridad el expresidente Obama. Los grandes pensadores norteamericanos están preocupados por el destino de la democracia en ese país, por el asalto al proceso que hizo la administración Trump. Entonces, ellos se han convertido en un problema para manejar el Estado porque se ha roto el bipartidismo, la capacidad incluso de la élite de ponerse de acuerdo. Y entonces está en proceso de nacimiento, de parto. Y se está produciendo nuevos realineamientos internacionales que nos obligan a pensar nosotros que nosotros no podemos seguir bajo las mismas estructuras. La corrupción no es un problema. Y no es que vamos a perder si cambiamos la Constitución. Hay gente inteligente en este país que piensa que la Constitución del 45 no la podemos hacer mejor. Claro que el 46. Nosotros siempre podemos hacer las cosas mejor. El mundo cambia para mejor. Y la pandemia, un elemento importante, ha venido a introducir una especie de antídoto. Un catalizador. Un catalizador es la palabra correcta, de todos estos procesos. Y ha desnudado el sistema. Pero también ha dado parto al surgimiento de esa intelectualidad científica técnica que ha asumido un rol importante y se ve confrontado. Ayer escuchaba al doctor Antonio Fauci, cuando usted lo ataca a él porque él cambia de opinión, es porque la gente no entiende la belleza de la ciencia. Y hablo de las ciencias políticas también. La ciencia, la belleza más grande de la ciencia, es que no es dueña de la verdad. La ciencia busca la verdad. Y en esta pandemia hemos aprendido que lo que teníamos de principio, en febrero del año 20, no es lo mismo que lo que sabemos hoy. Como consecuencia, no son las mismas cosas que tenemos que aplicar. Que un médico cambie de oposición con respecto a lo que está ocurriendo es lo normal, porque los acontecimientos se han desarrollado y el conocimiento científico-técnico de la humanidad con respecto a la pandemia ha aumentado al día de hoy. Y lo que sabemos de vacunas y lo sabemos mejor hoy. Pero decir que José Blandón cambió de posición porque yo cambio mi posición con respecto al avance de la ciencia. Bien, asimismo el desarrollo social. Los procesos sociales no nacen por generación espontánea, nacen por la acumulación de fuerzas que se están desarrollando. Entonces, el mundo marcha hacia un ajuste estratégico. Y lo peor de todo es que nosotros debemos entenderlos como que son
análogos y no homólogos. Es decir, lo que pasa en Chile no va a pasar exactamente igual en Panamá. Claro, Tienen otra forma de evolución. Porque aquí hay otra sociedad. Hay otra sociedad. Pero usted se pregunta, ¿en Panamá los indígenas están marginados del desarrollo, sí o no? Por supuesto. En Panamá, las barriadas suburbanas, hablo por ejemplo, Chorrera, Raiján, la gente participa realmente en las decisiones que le interesan. No. Tenemos una representación de la geografía política representada en las estructuras de mando de los mandos políticos. Las juntas comunales se han deteriorado, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que reingenierar, hacer una reingeniería de ese proceso. ¿De quién? ¿Quién lo tiene que hacer? El país. ¿Hay que tener miedo a eso? No. ¿Vamos a retroceder en derechos? No, no hay forma de retroceder en los derechos. ¿Sabes por qué? Porque hay un nivel mayor de conciencia. Lo que no hay, un sistema que permita políticamente la participación. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer los partidos políticos. Miren lo que está haciendo Colombia, estimados jóvenes de Panamá. Colombia, los muchachos se dieron cuenta que todos en las calles no representan un poder. Todos estructurados bajo una manta de organización representan un poder. Eso lo hizo Castillo. Claro, lo van a acusar de todo, porque aquí todo lo que se oponga contra el establishment hay que tenerle miedo. Pero los que estamos marginados del establishment, ¿qué somos? Esa es la pregunta. Entonces, no hay que tenerle miedo al cambio. Lo que hay que es tenerle miedo a cambio con anarquía. Entonces, el cambio hay que impulsarlo desde arriba, desde abajo, y con plena conciencia de qué es lo que queremos cambiar, pero de entender el mensaje social que ha madurado en la sociedad panameña. ¿Ven? Así es.